Bueno, les comparto esta continuidad en el estudio de la figura de Pablo. Ya vimos algunas etapas, la preparación que hubo previa a ese viaje a Damasco, ¿se acuerdan que platicamos de ello? Y luego vimos el encuentro ya como tal, el encuentro que tuvo personalmente con Cristo. Decíamos que no fue un encuentro personal, fue un encuentro personalísimo. Tal vez el encuentro más personal que se pueda ver en el Nuevo Testamento de Cristo con alguna persona para encontrarse con él. Entonces, vemos que posteriormente Pablo, cuando ya hizo la primera oración con aquel hombre que se llamaba Ananías, que lo fue a ver en aquella casa en Damasco, pues de inmediato dice la Biblia que Pablo se recuperó de aquella situación en la que había perdido la vista y como que estuvo descansando unos días, pero una vez que recobró fuerzas, dijo, bueno, pues yo ya juego para otro equipo, ¿no? Yo ya no estoy en el equipo anterior, en el equipo de los fariseos, en el equipo del Sanedrín, en el equipo de los judíos, en el equipo de los que persiguen a los cristianos. Ahora estoy justamente en el equipo de Cristo. Ahora estoy exactamente en el equipo de quienes predican la palabra de Dios y quienes predican y defienden a Jesucristo como Salvador. Entonces, aquí vamos a ver ahora algunas de las expresiones que tiene Pablo ya a través de sus epístolas, en las cuales nos vamos a dar cuenta cuál es el tono de voz y el tono de las expresiones de él, porque claramente se notan con una cierta autoridad. Ya no es la forma, digamos, simplemente de decir, bueno, yo encontré a Cristo personalmente, sino que además voy a empezar a hablarles para que se vayan dando cuenta de qué es lo que tiene que hacerse. Entonces, al escribir, por ejemplo, una de las dos, en este caso la primera epístola a los Corintios, las palabras de Pablo ya son en un tono, pues como de dar testimonio y de expresar su autoridad. Dice, por ejemplo, él acá, dice, no soy apóstol. Él les pregunta a los corintios, ¿no? Allá en 1 Corintios 9:1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. O sea, les hace una pregunta retórica, ¿no? Porque los corintios bien sabían cómo había sido el encuentro de Pablo con Jesucristo. Entonces les dice, no he visto al Señor Jesucristo como diciéndoles, creo que estoy autorizado, creo que soy una voz autorizada, puesto que la respuesta a esta pregunta de no he visto a Jesús el Señor nuestro sería sí, sí, sí lo has visto. Dice, no sois vosotros, además les dice, mi obra en el Señor. Entonces, aquí los confronta para que ellos vean que lo que les va a decir a continuación forma parte de una predicación prácticamente a través de la epístola. Y allá en 1 Corintios 9, del 15 a 19, no sé si tú alcanzas allá a leer, Abel. Dice, pero yo. O sea, en cierta forma, Pablo dice, si lo hago con gusto, está bien, pero aunque no quiera, lo tengo que hacer, ¿sí? Una de las cosas que me mostró Jesucristo cuando me encontré con él es que yo tenía que llevar su palabra. ¿Por qué? Porque les dejó muy claro a aquellos que habitaban en Damasco, cuando les dice, instrumento me es necesario, ¿verdad? Era un instrumento necesario. Entonces Pablo se sabe una persona útil en la obra. Y entonces dice, no voy a dejar de lado mi obligación. Dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga
así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Sí? Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, es mi obligación. Yo no sé si esto les hace pensar, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel personaje Jonás? Cuando se le dio una encomienda, se le dio una encomienda e hizo completamente lo contrario. Al final de cuentas, ¿qué terminó haciendo Jonás? Lo que muy a su pesar tenía que haber hecho desde el principio, ¿no? Que era cumplir una encomienda que simplemente era sentenciar a una ciudad llamada Nínive, ¿no? Si para tal fecha no ocurre esto, el Señor ha mandado esto para la ciudad de Nínive. Era muy sencilla la encomienda. Pero, ¿qué pasó? Que Jonás dijo, no, porque si cumplo con esa encomienda, el Dios es tan misericordioso que los va a perdonar y yo no quiero que los perdone. Había un recelo en el corazón de Jonás que de cierta forma decía, no voy, no porque crea que no se van a arrepentir y no me van a hacer caso, más bien no voy por lo contrario, porque creo que con estas palabras la misericordia de Dios es tan grande que aunque esta ciudad sea, incluso ni siquiera sea una ciudad de judíos, se va a arrepentir de su mal. Así es. Tenía una cierta envidia, como que decía, bueno, ¿por qué estos van a alcanzar perdón de Dios? ¿Ves? Como que él pensaba que no se merecían el perdón. Justamente Pablo aquí hace algo completamente opuesto, porque él dice, bueno, posiblemente tanto los judíos que me han perseguido, como ahora los gentiles a los cuales estoy predicando y estoy creando iglesias, pues no se merecían la salvación, pero Cristo me la ha encomendado y yo sí voy a cumplir con ella. Y dice él, más me vale hacerlo, porque él sabe que es una obligación y que además dice, bueno, si lo voy a hacer de todas maneras, pues mejor lo voy a hacer con gusto. Y dice aquí, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Sí? Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, porque en cierta forma, para entonces ya Pablo tenía un liderazgo, ya era una autoridad en el tema de la predicación, ya había formado varias iglesias, entonces él ya era un referente, lejos de ser ya un referente de una persecución, ahora era un referente de liderazgo en la vida. Y después vamos a ver cómo se expresa incluso de otros, de sus, digamos, de sus condiscípulos, en este caso de Pedro, ¿no? Bueno, en esta otra parte, en esta porción que vamos a ver, él da testimonio y explicación de que Jesús es el Cristo y cómo es el proceso en que él vino a morir al mundo por los pecadores. Resucitó, dice él, y se manifestó a varios, entre ellos a él. Vean cómo lo relata. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Yo subrayo esta parte y la puse con negritas, lo que dice conforme a las Escrituras, porque recordemos que Pablo era una persona altamente formada en las Escrituras. Entonces, ahora él ya hace un clic entre las Escrituras y Cristo, porque dice, Cristo murió por nuestros pecados como estaba anunciado en las Escrituras. No es algo que descubrimos cuando Él se me presentó. Yo ya lo sabía. Yo ya sabía que tenía que venir un Mesías, pero yo no creía que fuera Jesús hasta que se me presentó. Entonces, Él ya lo dice que es conforme a las Escrituras. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras nuevamente, y que apareció. ¿Quién es Cefas? Pedro, Pedro, exacto, Cefas es Pedro. Entonces dice, y apareció a Cefas y después a los 12, porque recuerden quién fue el primero después de las mujeres que lo vio allá en la tumba. Ajá. Entonces por eso dice, y se apareció a Cefas y después a los 12. Ahora, noten algo interesante aquí.
Dice la palabra que se le apareció a los 12. Y yo me pregunto, ¿para entonces no eran ya 11? ¿Por qué dice la Biblia que se apareció a los 12? A mí siempre me ha intrigado esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué no dice se apareció a los 11? Porque en realidad cuando dice se apareció a los 12, no está hablando de la cantidad, sino como de la institución de los discípulos. Como diciendo, bueno, son los discípulos, son los 12 que él nombró. Exacto, uno de ellos ya no está, pero recuerden que incluso, exacto, pero recordemos que al principio del libro de los Hechos se nombra a alguien para sustituirlo. ¿Por qué? Porque tenían que volver a ser 12. ¿Sí? Entonces, por eso es que se conserva esta expresión que pareciera como que es un descuido del traductor o pareciera que fue un descuido de quien escribió. En realidad no, porque dice, podríamos sustituir la palabra los 12 por los discípulos y sería exactamente lo mismo, ¿no? Porque son los discípulos que para entonces estaban. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, algunos de ellos podían dar incluso testimonio. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, dice aquí, y esta expresión que él dice, ¿no? Como un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño, dice él. O sea, reconoce su posición, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol. Y no porque no estuviera yo presente en la época en que él estuvo en la tierra, sino más bien porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Yo era contrario a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, o sea, por regalo de Dios, no por mis méritos, no porque yo estudié mucho con Gamaliel, no porque conozco el Antiguo Testamento, no porque soy muy inteligente, no porque tengo influencia, no porque soy ciudadano romano, no, todo eso no tiene importancia. Dice aquí que es por regalo, porque a Dios le plació hacerlo. Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y no lo dice por vanagloriarse, lo dice como una forma de decir, yo tengo que compensar todo lo que hice mal, porque Pedro nunca hizo mal, Santiago, todos aquellos no hicieron mal, yo sí. Entonces yo me siento más obligado a hacer y a trabajar más que ellos, porque tengo que demostrar que ahora soy de Cristo. Pero no, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto está en 1 Corintios 15, del 3 al 10. Y a los de Galacia, también en este caso, se dirige y expone que ahora predica el evangelio que antes atacaba. Dice que no aprendió en toda su formación de judío ni de fariseo, ni siquiera por el amplio conocimiento adquirido del Antiguo Testamento, sino que es producto de su nueva conducta, del encuentro personal que tuvo con Cristo. Algo así como lo que le pasó a Nicodemo. Dice él aquí en Gálatas 1 del 11 al 17, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. O sea, no se confundan. Ningún hombre me lo explicó, dice, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Para qué la escondo si ustedes la conocen perfectamente? Claro, dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y fíjense cómo dice de las tradiciones de mis padres, porque él acepta que incluso muchas de las cosas se iban pasando de generación en generación como una tradición y no necesariamente como una enseñanza que estuviera apegada a las escrituras. El mismo Cristo, ¿se acuerdan cuando tuvo confrontaciones con los fariseos y con los saduceos y que les dijo, ustedes creen que están haciendo bien porque hacen esto? Cuando incluso lo criticaban porque él hacía milagros en sábado, ¿no? Y el que les decía, bueno, pues delante de ustedes está el Señor del sábado, como diciendo, yo tengo autoridad incluso para modificar
las ordenanzas que tienen que ver con descansar el sábado. Y además les dice hipócritas, ¿no? Les dice hipócritas, ¿a poco si ustedes ven a uno de sus asnos, a uno de sus animales que está sufriendo, que tiene algún problema, no van y lo rescatan aunque sea sábado? Y dice, ¿por qué me critican por yo ayudar a un hijo de Abraham, ¿no? Entonces, ese tipo de confrontaciones que Jesús les hace son las que de alguna manera aquí reconoce Pablo, cuando dice que muchas de esas eran tradiciones que no necesariamente tenían que ver con lo que enseñó Moisés en el Antiguo Testamento, ni los profetas. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, fíjense, lo reconoce aquí ya Pablo y está consciente. Dice, sí, es cierto que yo perseguí a los cristianos, pero desde antes de que yo naciera, el Señor Jesucristo ya tenía un propósito para mí. Y creo que esta expresión también nos alcanza a nosotros, ¿no? Porque muchos tenemos un trasfondo de que a lo mejor no necesariamente desde pequeños conocíamos la palabra, pero ya estábamos predestinados por Dios. ¿O no creen ustedes que ya teníamos una predestinación de parte de Dios antes de nacer? Él ya tenía un plan, él ya sabía que teníamos que conocerlo. Entonces aquí Pablo dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, o sea, principalmente entre aquellos que no son judíos. ¿Lo hizo ante judíos? Sí, pero también dice que él principalmente se siente llamado a predicar a los que no eran judíos. Por eso es que inició tantas iglesias e hizo tantos viajes misioneros. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, porque él entendía cuál era su misión. A la iglesia de Éfeso también le da una explicación respecto al llamado para realizar su ministerio, y no solamente con los judíos, sino más aún, como habíamos dicho antes, con los gentiles, ¿no? No sé si me ayudas leyendo esta porción, Gonzalo. Fíjense, ¿qué es un heredero? Alguien que recibe una herencia, el beneficio de una herencia. Podríamos pensar en un ejemplo. Cuando un padre fallece, pues puede nombrar herederos a sus hijos, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué sería un coheredero? Exactamente. Es como si digo, yo tengo un heredero que es mi hijo uno, pero también tengo un coheredero que es mi hijo dos, y mi hijo tres, y mi hijo cuatro. O sea, al ser coherederos, tienen todos exactamente el mismo derecho. Lo que está diciendo aquí esta porción es que así como los judíos tuvieron la oportunidad de reconocer a Cristo, ahora la misión de Pablo es que él se acerca a los gentiles para darles exactamente el mismo carácter y el mismo peso que pudieran tener aquellos que forman parte de la nación de Jesucristo. O sea, les dice que son coherederos del mismo cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Y copartícipes de la promesa. Otro copartícipe, bueno, que participa exactamente con el que tiene el derecho primario. Dice, copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Remarca en uno y en otro sentido
el por qué él se volcó más hacia los lugares que estaban lejanos a Jerusalén. Por tanto, dice, no te avergüences, le dice aquí a Timoteo, segunda de Timoteo 1, del 8 al 12. A Timoteo le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto se lo dice ya prácticamente en sus últimos días a Timoteo, cuando él ya sabe que está a punto de ser llevado a la presencia del Señor. Y por eso le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Timoteo en cierta forma es conocido como el hijo espiritual, ¿no? Era como el discípulo más cercano que tenía él, como el que tenía más cariño. No necesariamente era el más preparado, tal vez había otros discípulos más preparados, pero Timoteo tenía una cercanía muy personal con Pablo. Desde su madre y su abuela tenían ya conocimiento. No estoy seguro, pero él sí se refiere mucho a su madre y a su abuela, Loida y Eunice, ¿sí? Y él les dice, como fuiste educado tú y como fuiste instruido por tu madre y por tu abuela. Ajá. Y además él conoció a estas dos mujeres en los inicios de su ministerio. Y él sabía que era muy chavito cuando empezó a tener contacto con él. O sea que lo fue llevando, lo fue llevando. Pero entonces... No, ahí ya no. Ah, no, ya no. Ya no. Aunque eran muy, muy jóvenes ellas y él estaba muy niño, las conoció prácticamente cuando él ya empezó a predicar la palabra. Sí. Ahora, él perseguía cristianos cuando Loida y Eunice ya eran cristianas, pero él no las conocía en aquel entonces, las conoció después. Sí, claro, sí. O sea que ellas conocían todo el panorama de Pablo. Ellas sabían que había sido un perseguidor de cristianos y que ahora era prácticamente el maestro más cercano de Timoteo. Y de alguna manera, Timoteo, pues que fue adquiriendo conocimiento y gracia, pues empezó a tener esa fortaleza dentro del ministerio. Tu juventud, así es. Y es claro que también por eso Pablo se refiere a que lo conoció desde su juventud. O sea, como diciéndole a Timoteo, no desperdicies tu juventud. Empieza a aprovecharla desde ahora, para que nadie diga que tu juventud no fue bien utilizada. Por eso le dice que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Sí? Y bueno, hablándole entonces a Timoteo, están estas palabras que es más que patente su seguridad de la salvación para la vida eterna y además la convicción de llevar este evangelio por todo el mundo, ¿no? Y entonces ahora ya, prácticamente ahora, Pablo está dejando como una especie de testamento. Le está dejando una herencia a Timoteo, no una herencia de posesiones ni de dinero, sino una herencia de que él continúe con la predicación de la palabra a nombre de él y con todas las iglesias que había ya constituido. Entonces, fíjense como si hacemos una recapitulación, algunas expresiones que fueron dirigidas a los corintios, a los de Éfeso, a los gálatas y en específico a Timoteo. Además de las otras expresiones que tuvo, que se pueden detallar en Filipenses y en otro tipo de epístolas, ¿no? Pero aquí vemos cómo ya cambia completamente el lenguaje utilizado por Pablo.
Ya no solamente es aquel Pablo sorprendido con la conversión, diciéndole, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y no es aquel Pablo que quedó ciego y que no sabía qué hacer. Aquí ya es un Pablo completamente empoderado, formado ya y con una trayectoria, y además diciendo que ya está a punto de ser llamado a la presencia de Dios, ¿no? Pues, sí, sí, exactamente. Por eso un esfuerzo. Sí, porque hay uno de estaban desmenuzando. Él tuvo que ser mucho más directo. Yo creo que eso tuvo que ver, aunque fuera precisamente el apóstol, sí, porque no decía como que mareando. Sí, ahora es importante este plan de hablar a los gentiles lo ejecutó Pablo, pero no lo diseñó Pablo, lo diseñó el Señor Jesucristo y dijo: el instrumento para hablar a los gentiles va a ser Pablo. Así es. Por eso no perdamos de vista eso, que es un instrumento. No tiene tampoco por qué recibir ahí el mérito, sino que el mérito sigue siendo de Dios. Sí, no fue listo. Bueno, no sé si tú tienes algún comentario. ¿Sí? Bueno, iba a mencionar que realmente, pues, el apóstol Pablo tenía esa convicción, ¿verdad? Pero en un sentido, yo siento que viene a todos los creyentes. Cuando hemos conocido al Señor, como que hay un deseo de que todo se convierta. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo, cualquier persona que veo que no conoce al Señor, pues voy y ando buscando formas de hacerlo, ¿verdad? Sí, yo creo que lo veo como un deber. ¿Sí? Bueno, más que un deber, como decía, para un privilegio. Sí. Porque como que es algo Dar a conocer. con lo que no te quieres quedar tú, porque sería como una especie de egoísmo, ¿no? Sí, o sea, pasa con familiares que son y que saben de Biblia un chorro, pero no son saben mucho de Biblia. Estamos entendiendo que si un bebé está comiendo, y nos pide siento que a veces sino que ya se puede yo eres y tú estás mal, tienes problemas, como que yo siento que es usarlo, realmente pero sí es hacer. Pues este trabajo en esa idea. Bueno, yo creo que eso viene con la madurez. Pablo era maduro
y ahí sigue Paco. Sí, está Paco. Pues Pablo no, pues era maduro. Y yo creo que los que hablan así de esta forma, como Pablo, tiene que ver con la madurez. Yo siento que a veces los que tú dices no son maduros, simplemente son Pues apasionados, tal vez, o son. Sí. Pero no tienen esa madurez que dice Gonzalo. No tienen ese autocontrol, ese dominio. Bueno, por eso tiene que ver con madurez, conocimiento de la palabra. Porque esa expresión la dio Jesucristo, ¿no? Eso de sacudirse los pies. Pero hay que saber en qué momento entenderla y darle el contexto adecuado. Porque si no, también se toma como un insulto, ¿verdad? Como un acto de soberbia. Sí. Es como una amenaza, ¿no? En lugar de eso. Sí. Pero bueno, yo creo que aquí la madurez de Pablo y la forma en la que él evoluciona en sus convicciones es lo que yo creo que podemos ir notando, ¿no? Por eso vemos una persona completamente diferente entre Saulo y Pablo, ¿no? Seguimos conociendo a Pablo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, con ese mismo entusiasmo que hizo su viaje a Damasco, ahora hace sus viajes, pero para llevar la palabra. No, mucho más, mucho más. Uh-huh. Bien, pues seguiremos, si no tienen inconveniente con esta figura estudiando. Paco, ¿nos escuchas todavía? Casi nos estamos despidiendo ya. Sí, Juan. Sí, aquí estoy. Muy interesante la vida y la historia de Pablo. Realmente un hombre que al final también sintió ya cuando iba a llegar a la presencia del Señor, ¿no? Así es. Pues nos despedimos, Paco, de allá contigo.